Dentro de la crianza de nuestros hijos, ¿cuáles son algunos de los errores comunes que cometen los padres al disciplinar? Uno de los principales errores gira alrededor de las reglas. A veces no hay reglas en el hogar. O asumen que están, pero nadie las conoce o nadie las puede repetir, especialmente los niños. Entonces, si el niño no puede conocer cuáles son las reglas de la casa, ahí va a haber un problema de estructura en ese hogar. A veces las reglas, si no están definidas, pues papá las va a improvisar. Y las va a improvisar de acuerdo a su estado de ánimo. Y eso va a ser bien peligroso. Porque si papá está enojado, así mismo va a improvisar la regla y así mismo va a ser el castigo. Y posiblemente ahí podamos tener reglas injustas, reglas improvisadas, reglas arbitrarias, ¿no? Dependiendo del criterio de papá, reglas que el niño no va a entender y no va a poder seguir. Las reglas son para dar estructura, para dar protección, para dar seguridad. Y quiero dar un ejemplo simple. Si un niño aprende a respetar a papá porque conoce las reglas y está cerca de una carretera y va a cruzar por desconocimiento y papá simplemente le da la orden de quédate quieto, el niño se queda quieto. Porque responde a las reglas de cuando papá dice quédate quieto, significa quédate quieto. Y lo protege de que ese niño se lance a la calle y tenga un accidente. O sea que la regla mucho más que como quien dice incomodar al niño es protegerlo. Es para proteger. La regla es para protección. Wow. La regla, que es una de las áreas que más dificultad le da a las familias, uno de los grandes problemas es que a veces los mismos adultos de la casa no conocen cuáles son las reglas. Entonces, a veces papá tiene unas reglas y mamá tiene otras. A lo mejor mamá dice hay que ir a dormir a la cama ya a las 9 de la noche, pero cuando papá está a cargo, pues la hora de dormir es a las 10:30, por ejemplo. Y entonces esa ambigüedad y esa diferencia, esa inconsistencia trae confusión en los niños. Y entonces el niño que se está criando, que está creciendo, no sabe exactamente cuáles son las reglas que debe respetar. Y entonces, pues, a veces las obedece, a veces no las obedece, pero muchas veces porque no es tan clara. O sea, que esa falta de consistencia es otro error. Claro que sí. La falta de consistencia. Lo que es una regla hoy, mañana debe seguir siendo una regla. Y si hay visita en la casa debe seguir siendo una regla. A veces ese es uno de los momentos en que los niños aprovechan y todas las reglas de la casa se rompen, por ejemplo, cuando llega visita. Y más si llegan otros niños, ¿verdad? Y que más si no llegan están otros disciplinados, niños, se va por la bola. Claro, y la consistencia, especialmente en los primeros años, porque obviamente cada etapa de los niños es distinto y a medida que el niño va creciendo, pues hay ciertas variaciones que se hacen, pero cuando el niño está creciendo, esas primeras etapas de la vida, hay que ser bien consistente para que el niño entienda cuáles son las reglas y aprenda también, aparte de la protección del mismo niño, aprenda a entender lo que es la autoridad y lo que es el respetar la jerarquía de la casa, que son papá y mamá. A los padres, ¿se les hace fácil disciplinar o hay ocasiones que tienen cierto temor? Mucho temor. Mucho temor. A veces, producto de lo que ellos vivieron en su niñez, les da mucho temor cometer errores con sus hijos. Y eso los inhibe de establecer unas disciplinas, de establecer una estructura. A veces, el ay bendito nuestro, la pena. Hay mucha pena, mucha culpabilidad. Mucha culpabilidad. Y eso hace que los padres y madres se resistan a indisciplinar, se desautorizan. A veces entonces mamá está interviniendo y papá le dice déjalo y lo agarra o viceversa. Y en ese momento el mensaje que está recibiendo el niño es confuso. Sí, porque no hay acuerdo en las autoridades. No hay acuerdo en la autoridad y va a crear un caos en la mente del niño. Y eso es parte de uno de los problemas que muchos padres enfrentan. El aspecto del temor a disciplinar, especialmente por la culpa, la pena, esta es una generación, lo que hemos visto, ¿verdad?, de padres que